Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. El sistema penitenciario chileno atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. A junio del 2024, las cárceles del país albergaban a unas 60.000 personas, aunque la capacidad no supera las 41.900 plazas. El nivel de ocupación nacional llega al 135%, con regiones donde la sobrepoblación es simplemente extrema. Atacama tiene un 233%, Maule un 197%, y en algunos recintos, como el Centro de Detención Preventiva de Taltal, el índice llega a 441%. La población penal ha crecido casi un 30% en los últimos 10 años, impulsada fundamentalmente por un aumento de personas en prisión preventiva. Hoy, más de 21.000 reclusos están en esa condición. Eso es el doble que hace una década. Y también se observa un incremento en la duración de las penas y en la proporción de delitos graves, especialmente homicidios y tráfico de droga. A estos factores se suma la expansión del crimen organizado y el aumento sostenido de la población penal extranjera, que subió más de 500% en 10 años. Según los datos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, y el Centro de Estudios Públicos, el CEP, esta combinación ha complejizado la gestión penitenciaria y ha tensionado la capacidad de control, la clasificación y la seguridad interna de Gendarmería. El impacto económico también es considerable. Chile destina un 0,28% del PIB al funcionamiento del sistema de cárceles, una cifra superior al promedio latinoamericano, que está en torno al 0,18%. Sin embargo, los resultados en materia de reinserción todavía son limitados. Los informes más recientes coinciden en que el hacinamiento, la falta de personal suficiente y las deficiencias en infraestructura impiden que las cárceles cumplan adecuadamente su función de rehabilitación. La sobrepoblación tiene 3 consecuencias principales. Primero, dificulta la segregación por tipo de delito o nivel de peligrosidad, lo que aumenta los riesgos de violencia interna y reincidencia. Segundo, reduce la capacidad de supervisión de Gendarmería. El número de internos por funcionario aumentó 21% en los últimos años. Y en tercer lugar, deteriora las condiciones de vida en aspectos básicos como higiene, ventilación o acceso a programas educativos y laborales. El Congreso ha intentado responder a esta situación con 2 proyectos de ley que fueron despachados recientemente. Uno que busca reducir los plazos para construir y ampliar cárceles, para básicamente aliviar la sobrecarga actual, y el segundo que crea el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería para gestionar regímenes de alta y máxima seguridad para reos altamente peligrosos o líderes de organización criminales bajo control reforzado y registro audiovisual de visita. Los especialistas en todo caso advierten que la ampliación de la infraestructura no va a resolver por sí sola el problema. Plantean básicamente la necesidad de una reforma integral que incluya la profesionalización de Gendarmería, una revisión del uso de la prisión preventiva y la expansión de medidas alternativas al encierro para delitos menores. Estas estrategias, según evidencia comparada al menos, pueden disminuir la reincidencia y reducir los costos del sistema. Las cárceles en Chile enfrentan en definitiva un desafío que es estructural: asegurar el cumplimiento efectivo de las penas sin vulnerar derechos fundamentales y al mismo tiempo garantizar que la privación de libertad contribuya a la seguridad pública y no a su deterioro. Para hablar de este tema con mayor profundidad y responder varias de las preguntas y de las dudas que quedan instaladas a partir de lo que estamos diciendo, estamos junto a Mauricio Ducha, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y uno de los principales investigadores en materia de justicia penal y sistema carcelario en Chile. Con él conversamos sobre este diagnóstico, las causas de fondo y los desafíos que enfrenta Chile para reformar su red penitenciaria. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Pauta Propia. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Un gusto estar contigo hoy día. De nuevo, porque estuvimos juntos la otra vez en una mesa de todos junto a Daniel Johnson hablando de seguridad, pero ahora queremos ser más específicos todavía, ¿verdad? Y entrar un poco a fondo en el tema de las cárceles. Tú has dicho que el sistema es un sistema o es una suerte de enfermo que se deteriora. Haznos tú la definición de la gravedad y en qué medida la sobrepoblación refleja este problema estructural mucho más amplio del sistema penal. Bueno, mira, es tan dramático el crecimiento exponencial que está teniendo la población penitenciaria que los datos que tú dijiste al inicio, que son datos relativamente frescos de junio, no me acuerdo cuándo eran, junio o julio, ya Sí. están desfasados. Si tú tomas los datos del 30 de septiembre, o sea, lo más reciente que tenemos, había en nuestras cárceles más de 62.200 personas, para una capacidad que supera un poco las 42.000, y la tasa de hacinamiento ya iba en 147%. Y esto se replica tanto en cárceles públicas como concesionadas, con diferentes énfasis, pero en ambas hay sobrepoblación y hacinamiento, tratándose hombres o mujeres,
¿cierto? Y como tú decías, prácticamente en todas las regiones, aún con diferencias, la única que no tiene sobrepoblación es la de Los Ríos, que está a 96, 97% de capacidad, que es una región pequeñita, digamos, y que está a full, digamos. Entonces, y todo esto en un contexto en donde los recursos que se destinan al sector se han mantenido estables en el tiempo. Y por recursos me refiero no solo al presupuesto, siento que, como tú decías, además un presupuesto más o menos grande en términos comparados en América Latina. Sí. Hoy día el 20% de los gastos en seguridad se dedican a esto, pero se han mantenido estables. O sea, para que la gente tenga una imagen, en septiembre del 2022, solo hace 3 años, teníamos 43.000 personas presas y hoy día tenemos casi 63.000. En 2 años pasó esto. O sea, más que para los gendarmes, como digo, aumentó casi en un 50% la mayor carga de trabajo, pero tienen el mismo presupuesto. El mismo número de y tienen gendarmes. Básicamente el mismo número de gendarmes. Entonces se produce esto que se ha deteriorado de manera significativa la ratio de gendarme por preso por cada 100.000 habitantes. Como tú mencionabas, pero a esto probablemente este deterioro hay que ponerlo en un contexto real. El deterioro en abstracto es importante, pero en un contexto real, además, como las condiciones de trabajo han empeorado muchísimo a los gendarmes, lo que detectamos en una investigación que hicimos en el espacio público hace algún tiempo fue que también habían aumentado exponencialmente la cantidad de licencias médicas de los funcionarios de gendarmería y la cantidad de días por licencia médica. De manera tal de que si tú descuentas con eso, la situación es mucho más precaria, muy tensionada, y probablemente esto genera algunos de los efectos que tú dijiste, ¿cierto? O sea, el hacinamiento genera problemas de seguridad, de control, de condiciones básicas de vida, pero también potencia otros factores que hemos estado discutiendo estas últimas semanas a propósito de noticias que han ocurrido. Esto favorece escenarios de mayor corrupción. Claro. O actividad ilícita, de corrupción de gendarmes y actividad ilícita en general en las cárceles. Entonces, la situación actual no da más realmente. Estamos en una situación que ya no se le puede estirar mucho más, pero el problema es que las soluciones que se están presentando en los debates, en general, no creo le están apuntando a una parte muy significativa del problema, sino que están tratando de orar solo el problema de los cupos, por una parte, como tú dijiste. Todos plantean, vamos a construir más cárceles, con este crecimiento exponencial, no hay cómo seguir ese ritmo de crecimiento, ¿cierto? Y por la otra, en aumentar los niveles de segregación, particularmente respecto de una categoría premium, por así decirlo, de presos, que serían los presos de cárcel de alta seguridad. Se habla de una nueva cárcel para 500 personas, de eso estamos hablando, pero siguen 63.000 en las otras condiciones y no nos estamos haciendo cargo de eso. Entonces, tenemos, como digo, indicadores que muestran que hay un deterioro significativo, creciente, y no hay una reacción de política pública que esté considerando todas las dimensiones del problema. Que donde de verdad pica finalmente, ¿verdad? Y que no es en una parte, sino que es en varias. Mauricio Duche, el aumento de la población penal en la última década ha sido gigantesco. Hablábamos de casi un 30%, incluso probablemente un poquito más. Pero ahí hay aparejado un dato que me parece súper importante. Nosotros hemos conversado alguna vez esto, pero quiero retomarlo contigo, que es el dato de la prisión preventiva, que en ese mismo periodo de tiempo, en una década, se duplicó. Y yo creo que tú describas primero qué explica ese crecimiento y qué consecuencias tiene para este colapso del sistema penitenciario también, porque claro, estamos encarcelando más porque la gente delinque más o estamos usando la prisión preventiva como sustituto de otras medidas sin tomar en consideración el impacto de número que genera en las cárceles. A ver, en algún punto, para poner un hito, digamos, el año 2007, si tú ibas a una cárcel chilena, ibas a encontrar que solo un 23% de las personas encarceladas estaban en prisión preventiva. Y eso más o menos es un estándar razonable a nivel comparado, porque lo lógico es que si tú vas a una cárcel, la mayoría de la gente que esté ahí sea personas condenadas por delitos. Siempre va a haber un flujo, ¿cierto?, que está en prisión preventiva a la espera de juicio, pero en los países desarrollados, aquellos que nos gusta mirar, como los de la OCDE, en general tienen tasas de 20% o menos de prisión preventiva. Pero llegamos a tener una tasa relativamente similar, que representaba cerca de 10.000 personas en ese momento en prisión preventiva, 65 por cada 100.000 habitantes. Pero desde ese momento hasta ahora ha venido un fuerte debate que está monopolizado por la idea de la puerta giratoria, por la idea de que la gente tiene que estar presa en la espera de juicio, y se han introducido un conjunto de reformas legales bien importantes que han forzado al uso más automático de la prisión preventiva por una parte, pero por otra también lo han forzado por vía indirecta, que es elevar penas para ciertas categorías de delitos, transformándolo en delitos muy graves, donde tú tienes más probabilidad de quedar en prisión preventiva.
Sistemáticamente ocurrió eso. El capítulo de prisión Ley preventiva ha sido reformado Emilia, 9 ley, veces. o sea, podemos nombrar algunas, digamos, Sí. ¿verdad? Ley Emilia, O sea, y otras pero más. mira, Mm, de prisión preventiva y las penales sustantivas que hicieron esto son mm, muchas. La probablemente sí. más importante es una que estableció un sistema especial de pena el año 2016 para los delitos contra la propiedad. Este es un factor. Pero otro factor es que yo te diría se instaló culturalmente en el debate público la expectativa de que si no hay prisión preventiva hay impunidad. Y Ajá. esto es un problema gigantesco porque el indicador de impunidad tú tienes que medirlo al final del proceso. O sea, lo lógico es que tú digas, luego de un proceso que cumple con ciertos pasos básicos, ¿cierto? Tú determinaste la responsabilidad de una persona. Pero se instaló en el debate político y público que si no había una respuesta a prisión preventiva, tú lo ves en algunos casos de alta connotación. O Sí, sea, que se dice así es. prisión preventiva respecto a personas que eventualmente no han comparecido muchas audiencias, han estado disponibles durante largo ratos, no han obstaculizado la investigación, no se han fugado, etcétera, etcétera, pero las meten igual presas, al menos por un tiempo, porque empezó a cumplir una función simbólica de pena anticipada. La verdad es que esto es un fenómeno que se enfrenta en todo el mundo hoy día porque es muy contraintuitivo para la gente, ¿cierto? Ujú. Decir, bueno, pero si lo están persiguiendo, ¿por qué no lo meten preso? Y yo diría, lamentablemente, la forma en que se ha llevado el debate público por líderes de opinión ha tendido a enfatizar esta idea, ¿cierto? A generar esta demanda y yo creo que esto ha presionado al sistema a ocupar más la prisión preventiva de lo que debiera. Ajá. Pero Ahora, la también pregunta, hay sí, no, dale hay nomás, algunas dale. yayitas, déjame mencionarte dos Sí. yayitas del sistema, por lo menos en términos que también han colaborado. Una de las estrategias que se realizó para tener la prisión preventiva acotada, ¿cierto? Ahora, déjame ponerte el resultado. ¿Qué es lo que pasó con esto? Después vamos a las yayitas. Con todo esto, básicamente, si tú vas hoy día a una cárcel, el 37%, ya no el 23% de las personas están presas en prisión preventiva y vas a tener sobre 22.000 presos en prisión preventiva y más de 110 por cada 100.000 habitantes. O sea, nos pegamos un retroceso importante respecto del estándar de funcionamiento que teníamos. Y claro, esto se debe a esta respuesta legislativa, a esta respuesta cultural, si quieres, pero también a estas yayitas que yo te decía del sistema. Una apuesta central del sistema para tratar de racionalizar el uso de la prisión preventiva era crear un conjunto de alternativas a la prisión preventiva menos estricta, como el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país o de una cierta región, obligaciones de firma, ciertos tipos de control. Y la verdad es que nunca se ha instalado un sistema robusto de control de estas alternativas. Mm. Y por tanto, muchas de ellas en la práctica son, entre comillas, alternativas que no ofrecen garantía de cumplimiento porque no hay cómo exigirlas, ¿cierto?, sistemáticamente. Y no hemos logrado Entonces, quitar la idea de que son privilegios también en alguna medida, ¿o no? bueno, ahí está la dimensión cultural, pero por Sí, ejemplo, claro. si tú se ha intentado instalar, por ejemplo, el control telemático para ciertos casos de violencia doméstica y ha Mm. costado muchísimo, o sea, ha habido problemas de capacidad institucional. O sea, si queremos efectivamente que la prisión preventiva se reserve como excepción, también tenemos que trabajar en el sistema de alternativas porque Claro. efectivamente si tú sometes a un juez, a un fiscal o prisión preventiva o algo que es un riesgo, bueno, por defecto te vas a ir, ¿cierto?, a prisión preventiva. Y lo mismo yo diría, otro defecto del sistema es que el sistema ha ido deteriorando mucho la calidad del debate en términos de presencia de la prisión preventiva, tanto por los tiempos que le asigna a las audiencias, por la calidad de la información que tiene para tomar la decisión, por el litigio y por la fundamentación que tienen esto. Y todo eso es perfectamente mejorable con cambios de gestión, fortalecimiento de las destrezas de los litigantes, fortalecimiento de la capacidad judicial para resolver con más fundamento, mejorar los sistemas de verificación de información temprana que se ocupa para la prisión preventiva, entre otros. Ahí hay un espacio que se puede mejorar con práctica, no es de reforma legal, que podría ayudarnos a racionalizar un poco. Entonces hay que hacerse cargo también de que hay unas dimensiones que nunca se han abordado seriamente y que tendrías que tocarlas si quieres mejorar la situación. Ujú. Estamos conversando con Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal a propósito de la crisis penitenciaria. Mauricio, en una idea fácil, como para empezar a meterle también un poco a la gente el bicho de que aquí tenemos un problema del que no ha tenido una respuesta de política pública, ¿cuánto aliviaría el sistema penitenciario hoy día tomar las medidas que hay que tomar para llevar la prisión preventiva a un rango de normalidad, digamos, ¿verdad? Como la que tú describías teníamos hace algunos años atrás? Y eso a la vez permitiría liberar el espacio que eventualmente pueda ser necesario para descomprimir un poquitito la cuestión más crítica. O sea, si hiciéramos el ejercicio así más simple, que es decir, Mm, bajemos de los 37 a un 23%, nos ahorraríamos así de inmediato unos 5.000 cupos. claro. O sea, prácticamente, ¿cierto? Un 8% de la población actual.
Pero probablemente no hay que solo trabajarlo en esto, o sea, hay todo un tema, yo diría, con la alternatividad general durante el proceso, que es la prisión preventiva, pero también con el fortalecimiento del sistema de penas alternativas a la cárcel. Correcto. Nosotros tenemos un sistema de penas alternativas importante en donde el total de población hoy día tendría por gendarmería más de la mitad se va a este sistema, o más o menos la mitad se va a este sistema de penas alternativas. Y nuevamente yo diría que también ahí hay algunas carencias en términos de los sistemas de control y la oferta programática que estos sistemas de alternativas tienen que ofrecer. Y si queremos entonces que las alternativas crezcan, tenemos que también hacer una pequeña inversión para asegurarnos que las alternativas sean razonablemente controladas y tengan una oferta programática que favorezca procesos de reinserción. Ahí esto podría tener un impacto también gigantesco. Y déjame tirar la última pata de esto, y es que también ha habido enormes restricciones en los últimos años en términos, para que entienda la gente, cuando alguien es sancionado a una pena de cárcel de cumplimiento efectivo, no una pena alternativa, va a entrar a un sistema de cumplimiento que se llama progresivo. Esto quiere decir que en el transcurso del tiempo va a ir crecientemente optando a mayores niveles de libertad como parte de un proceso de reinserción. Entonces, cuando la gente está a punto de cumplir la mitad de la pena, en delitos no graves, puede optar a salidas dominicales, salidas diarias, y luego este proceso concluye con la libertad condicional, que es que te permite cumplir la última parte de tu pena en libertad con un sistema de control. Si tú ves el año 2017, 2018, más o menos la mitad de quienes pedían libertad condicional, que se tienen que cumplir un conjunto de requisitos que están señalados en la ley, la obtenían. Este último semestre solo se consiguió un 6%. Y por tanto, hoy día también estamos subutilizando un sistema que también requeriría fortalecer, hay que corregirle a estas tuercas. Pero déjenme dar un dato, porque la gente dice, bueno, pero es que ¿cómo vamos a sacar para afuera gente que tiene alto compromiso delictual? Si tú te metes a las cifras de gendarmería hoy día, ¿cierto? Hoy día ellos tienen, digamos, o estos son en general más bien datos del CEP que se publicaron hace poco, ¿cierto? Ellos detectaron que solo un 25% del total de la población penitenciaria presentaba alto compromiso delictual y un 33% bajo compromiso. O sea, hay un espacio enorme de gente que tiene muy bajo compromiso delictual que perfectamente podría aprovechar esta herramienta y luego también ahí tendría. Entonces, si tú el problema carcelario solo trabajas con tratar de resolver el problema de cantidad de cupos, a este ritmo de crecimiento, si no cambiamos cosas más estructurales, nunca lo vas a lograr ni que contrates 100 barcos cárceles. Y podemos hablar de los barcos cárceles para analizar el tipo de políticas públicas que se están proponiendo en este tema. Me encantaría que me dierais 3 minutos, pero bueno. Entonces, si no, esto va de la mano de una política criminal un poco más compleja que empieza a ocupar la alternatividad, que tiene mejores posibilidades de resolución, pero que además nos hace cargo de otros déficits y problemas de gendarmería que no solo tienen que ver con los cupos, no vamos a avanzar mucho. Mauricio, una cuestión que se escuchó mucho hablar durante la reciente campaña de primera vuelta fue la idea, ¿verdad?, de que las cárceles se han transformado en espacios donde operan y se fortalecen las bandas criminales y que buena parte de los delitos que pasan afuera tienen efectivamente su origen en las cárceles. ¿Qué evaluación tienes tú del control efectivo que tiene el Estado dentro de los muros de las cárceles y cuál es el manejo que efectivamente también tiene Gendarmería de este tipo de situaciones? A ver, la evidencia, por lo menos que yo conozco, da cuenta de una situación bien problemática y tensa. Recordemos, por ejemplo, yo creo que en esto fue súper decidor los informes de visita que realizó el juez Fernando Guzmán en sus visitas a las cárceles de Santiago, Santiago 1, penitenciaría, si mal no recuerdo, que daban cuenta precisamente de que había descontrol muy importante al interior, no había vigilancia nocturna, había una operación más o menos masiva de soborno, ingreso de alcohol, drogas a las cárceles, y efectivamente se sabe, hay información que aprobó esto el Ministerio Público, la propia Gendarmería, ¿cierto?, de que al interior operan algunas organizaciones criminales. ¿Cuán extendido sea esto en todas las cárceles del país? Yo creo que hay que ser cuidadoso, probablemente esto se presenta con mucho más fuerza en los centros urbanos, además donde las condiciones carcelarias un poco están permitiendo esto, por el tremendo hacinamiento, ¿cierto?, porque esto genera dificultades de control para los gendarmes, por la incapacidad que tienen, como habíamos visto, de deterioro incluso de la ratio para poder controlar y cumplir estas funciones, pero también por fenómenos como conversamos de corrupción. Aquí hay un estudio súper impresionante que hizo el Centro de Estudio de Justicia de la Sociedad de la Católica el año pasado, que hizo una encuesta
a funcionarios y un 63% de ellos señalaron que habían observado actos de corrupción en sus colegas. Un 57% mencionó que había presenciado o conocía del cometimiento de actos ilícitos por parte de funcionarios en favor de de prisioneros, cierto, que más de un 50% conocía la presencia de consumo problemático de alcohol y drogas al interior de las cárceles. Entonces, tenemos harta evidencia que muestra que efectivamente aquí hay un problema gigantesco. Este problema no es solo el problema de la falta de cupos y la segregación, sino que también tiene que ver con las capacidades institucionales que tiene Gendarmería para enfrentar un escenario mucho más complejo. Hace 2 años le pedíamos que atendieran a 40.000 personas y hoy día le pedimos que atiendan a 60.000, con un cambio de perfil, ¿cierto? Con mucho más extranjero que lo que teníamos antes, como tú decías, con un ingreso por penas más largas, lo que siempre hace más difícil la administración, ¿cierto? Cuando tú tienes un horizonte de cumplimiento rápido, por así decirlo, y además tienes beneficios que funcionan, como la libertad condicional, hay mucho incentivo para que más o menos te portes bien. Hoy día, si vas a estar 20, 25 años y sin posibilidad de algún beneficio, no tienes ningún incentivo para portarte bien, ¿cierto? Y de hecho, la cifra de Gendarmería, esta es la que te quería mencionar, un porcentaje minoritario de los que están presos, pero no deja de ser muy relevante. Más de 4.000 personas hoy día están calificados por Gendarmería hoy día como personas que tienen mala o pésima conducta. Entonces esto te genera una dificultad de control más o menos gigantesco. Y si no atacamos esto también, o sea, ¿cómo hacemos que el sistema, el servicio que está a cargo de este tema mejoren su capacidad profesional y tenga capacidad para operar en este nuevo escenario? Por más cárceles que construya, vamos a empeorar el problema entonces, porque Ya, estamos más expuestos a problemas de corrupción. Claro, por lo tanto, las soluciones que hemos visto en el camino, la aprobación en el Congreso de la construcción de cárceles, la creación del Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería, ¿no te parecen que sean obviamente medidas que aborden el fondo, sino que más bien son respuestas reactivas a una coyuntura? Y yo diría, está bien, una política penitenciaria que se haga cargo del problema tiene que incorporar esas dos dimensiones. Yo no tendría problema. Mi problema más bien es que esas dos dimensiones han monopolizado el debate, Claro, y no ¿cierto? son Y yo no suficientes. veo, entonces, y claro, y si tú prometes, voy a construir 10.000 cupos más en cárceles, pero a nadie le he escuchado, bueno, ¿y qué significa eso desde el punto de vista cómo potenciamos Gendarmería para que pueda acoger esas Mm, 10.000 personas? mm, ujú. Porque un poco lo que ha pasado ahora, crecimos de 40.000 a 63.000 y no crecimos en personal, no crecimos en mejor formación de ese personal, en mejores condiciones laborales, al contrario, Y todo no, se y ha no nos puede pasar un deteriorado. poquito, no nos puede pasar un poquito ahí, Mauricio, y por eso la pregunta es qué tan difícil es y cuánto tiempo toma poder efectivamente incrementar la dotación de gendarmería sin que nos pase un poco lo que nos pasó en su momento con los carabineros Mármicos, ¿te acuerdas o no? Que se hablaba de Sí. que finalmente sacamos muchos carabineros nuevos con una formación que terminó siendo deficiente y eso se vio en la calle después. Sí, es que por lo mismo, yo creo que el debate no tiene que estar centrado en el número. Lo que el debate yo creo que tendría que estar centrado en básicamente cómo repensamos la institucionalidad de Gendarmería para el futuro próximo. Ujú. Esto no ha sido parte de ninguna de las campañas hasta donde yo recuerde. No. Eh, a ver, y esto tiene que ver con decisiones como lo siguiente. Yo diría que hay un acuerdo técnico bastante importante hace tiempo, que un paso básico debería ser separar las funciones de reinserción social de las funciones de custodia en dos Ujú. servicios distintos. Si tú, hoy día Gendarmería, por así decirlo, tiene estas dos grandes pegas que no necesariamente dialogan entre sí. Una es la gran pega, que es la custodia, ¿cierto? Y otra es los servicios de reinserción social. A esos servicios y esas funciones hoy día tienen un 10%, un poco menos del presupuesto total de la institución y por tanto termina siendo una función relativamente secundaria. Hoy día hay un acuerdo que deberíamos sacar esta pata, una forma de potenciar y especializar a Gendarmería en la función de custodia y en la otra es separarlo. Por ejemplo, no he visto que se esté discutiendo o planteando sobre esta Mm. cuestión. Y luego tienes que repensar aquello que queda para custodia. Probablemente hay que repensar la carrera profesional. Hoy día, uno de los problemas, en mi opinión, que tiene Gendarmería es que está en la última escala jerárquica, por así decirlo, del ecosistema de Fuerzas Armadas y Seguridad. Entonces, claro, es menos prestigioso, es formar parte de él, probablemente las remuneraciones Mm. son menores que los otros, los Claro. procesos de formación son más débiles, bueno, si no tocamos estas cuestiones, las cosas no se arreglan solas. Como digo, lamentablemente no veo que haya mucho debate sobre esto porque no parece ser muy popular el tener que gastar más plata en Gendarmería, pero si optamos por una política criminal en donde el encarcelamiento es una respuesta prioritaria principal y hemos limitado las alternativas, bueno, tenemos que hacernos cargo de eso, si no es irresponsabilidad pura.
Y eso, para cerrar, Mauricio, porque ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre se me pasa volando el tiempo cuando conversamos contigo. Hace pocos días atrás se vio una masacre en cárceles ecuatorianas. Ecuador siempre es como un referente de lo malo, y de lo que nos puede llegar a pasar y cuán cerca y cuán lejos estamos efectivamente de Ecuador. Aquí murieron cerca de 30 personas, las cifras varían entre 27 y 30 personas, y en paralelo conocimos esta mega cárcel que está construyendo el gobierno ecuatoriano, un poquitito replicando el modelo Bukele. Yo solamente quiero saber cuánto paño frío le pones tú a esta comparación permanente que se ha estado escuchando en la política electoral, finalmente, porque ese es el contexto en el que hemos estado en las últimas semanas, de que vamos a terminar como Ecuador si es que no estamos ya parecidos. A ver, el contexto de Ecuador y el contexto que tenía Salvador son muy distintos. Para que tenga una idea la gente, en El Salvador las tasas más o menos hablaban de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros hoy día estamos con 6 por cada 100.000 habitantes, que es una cifra que hay que ocuparse de Sí, ella lógico. porque representó un aumento de lo que llegamos a tener, que era de 4,5. Pero es otra realidad completamente distinta. Entonces, hoy día El Salvador tiene el 2%, se calcula el 2% de su población presa. Si Chile intentara hacer eso mismo, significaría que queríamos tener más de 400.000 presos. Hoy día tenemos 60.000 y tenemos una crisis. Entonces, esto es una locura. Entre medio, esto lo conversamos la otra vez, creo, Ujú. entre medio, claro, esto pasó por echarse el Estado de Derecho y la cooptación del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿cierto? Se habla de homicidios al interior de las cárceles, de gente inocente, más de 8.000 inocentes que Mm. están en las cárceles hoy día en estos países y probablemente en Ecuador se corran riesgos similares. En Ecuador se intentó copiar el modelo Bukele y no le ha ido muy bien a Novoa. No, O pues sea, efectivamente no. eh, lo leí muy bien, entonces uno ve que parece que estas respuestas desesperadas que prometen algo que funciona en un contexto no son traspasables automáticamente y menos a la realidad chilena que siempre ha tenido mucha más capacidad institucional y fenómenos afortunadamente más acotados, lo que no significa, porque esto no es blanco y negro, que no hay que preocuparse, no hay Por que seguir supuesto. adoptando medidas para atacar con mucha intensidad el crimen organizado y delitos violentos como los homicidios. Pero tengan cuidado, o sea, no todo lo que brilla ahora, Mm. normalmente lo que brilla es brilloso nomás. Tal cual. Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, especialista en Derecho Penal y uno también de los autores de la reforma procesal penal, hay que decirlo. Tremenda mirada sobre el sistema penitenciario en crisis en este momento. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿ah? No, gracias a ti. Que estés muy bien, Mauricio.